Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos, que ya son parte de tu canal cristiano, Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Y hoy les vamos a presentar un debate sobre si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Si los hermanos de Jesús que la Biblia menciona eran hijos de María o no eran hijos de María. Eso es lo que vamos a estar debatiendo el día de hoy. Y para eso tenemos a un apologista católico aquí con nosotros, el cual se va a presentar. Bueno, los tiempos van a ser los siguientes. Vamos a tener un minuto de presentación, donde vamos a poder presentar nuestros nombres, lo que queramos decir, lo que vamos a nosotros a defender en el debate. Luego entonces vamos a tener un tiempo de 20 minutos cada uno y un tiempo de 15 minutos cada uno, y al final un minuto de despedida, perdón, donde no se puede alegar ni hablar absolutamente nada sobre el debate, sino simplemente decir bye bye y agradecer a los que nos han escuchado por la gracia de Dios. Algunas veces tengo problemas con el audio, así que le pido a mi amado contendiente de que si mi audio falla en algún momento y yo esté en mi intervención, él me detenga para que yo pueda arreglar el audio y seguir adelante, para que todos escuchen los argumentos de ambas partes. Si él tiene algún problema en el audio o en la imagen, igual yo voy a pues a dejar de saber, para que todo sea justo para ambas partes, porque todo esto es para honra y gloria solamente de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tiempo de presentación y él se va a presentar a partir de ahora mismo. Buenas noches, mis queridos amigos. Mi nombre es Rigo Ardon, soy laico católico costarricense, tengo 40 años, pertenezco a la comunidad de San Isidro de Coronado, esto en San José, Costa Rica. La noche de hoy venimos a debatir el tema sobre si Jesús tuvo, si sobre María, la madre de Jesús, tuvo o no tuvo más hijos después de Jesús. El pastor defenderá su punto de vista de que María, después de que tuvo a Jesús, tuvo más hijos, y yo como católico defenderé el punto de vista católico de que María permaneció perpetuamente virgen el resto de su vida y que por lo tanto no tuvo más hijos después de Jesús. Eso sería todo, pastor. Bueno, bien, perfecto. Ahora me presento yo, para el que no me conozca. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez, soy pastor cristiano evangélico. Eh, Voy a defender que María sí tuvo más hijos, por supuesto. Y bueno, el que quiera más información sobre mi ministerio, aquí está mi página de internet, reflexionesdelpastor.com, mi número de WhatsApp, donde me pueden enviar mensajes, no llamar porque no respondo llamadas, pero sí me pueden enviar mensajes. Y en reflexionesdelpastor.com, en YouTube, en Facebook y en todas las redes sociales pueden encontrar nuestros videos, nuestros debates. Por favor, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Bueno, eso es todo, y vamos entonces a pasar ya con los tiempos. Ahora mi amado ponente tiene y le pido que me diga su nombre nuevamente para apuntarlo, porque no logré escucharlo bien. Mi nombre es Rigo Ardon. Rigo. Rigobardo. Exactamente. Ok. Bien. Entonces, los cronómetros. Yo voy a estar midiendo el tiempo. Ok, agradecería que me avisaras 1 o 2 minutos antes de que se me cumpla mi tiempo. Ok, yo te agradezco. Te dejo saber un minuto antes. Entonces, Gracias. el tiempo empieza a partir de ahora mismo. Ok, bueno amigos, hoy defenderé el punto de vista católico sobre este tema. Lo voy a hacer con lo que enseña el magisterio de la Iglesia Católica en nuestro catecismo, en los numerales 499 y 500.
El numeral 499 nos dice que la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de las iglesias celebra a María como la Parthenon, es decir, la siempre virgen. El numeral 500 nos dice: a esto se objeta a veces que la escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, que aparecen en Mateo 13:55, son los hijos de una María discípula de Cristo, que aparece en Mateo 27:56, que se designa de manera significativa como la otra María. Esto está en Mateo 28:1. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Entonces, como podemos ver, amigos míos, el magisterio de la Iglesia Católica, a través de su catecismo, nos enseña a nosotros, los feligreses católicos, que María permaneció virgen perpetuamente el resto de su vida y que por lo tanto Jesús no tuvo más hermanos ni más hermanas carnales. Ahora bien, daré pruebas no solamente bíblicas, sino también históricas sobre este tema. Voy a citar a 4 padres de la Iglesia, quiero que pongan mucha atención sobre esto, porque son los mismos 4 padres de la Iglesia que el pastor Eduardo Gutiérrez citó en su debate sobre el tema del diezmo con el padre Luis Toro. Vamos a empezar con San Hilario de Poitiers, el padre de la Iglesia. Él dijo lo siguiente: si ellos, los hermanos del Señor, hubiesen sido hijos de María y no aquellos del primer matrimonio de José, ella nunca hubiese sido entregada en el momento de la pasión al apóstol Juan como su madre. Esto es un comentario que San Hilario hizo a Mateo 1:4 en el año 354 después de Cristo. San Jerónimo dijo lo siguiente: en cuanto a Victorinus obispo, yo afirmo lo que ya ha sido probado por el Evangelio, que él, Victorinus, habló de hermanos del Señor, no como hijos de María, sino hermanos en el sentido que he explicado, es decir, hermanos a cuanto relación y no por naturaleza. San Ambrosio de Milán, el maestro de San Agustín, obispo de Milán, dijo lo siguiente: la Virgen no buscó la consolación de poder tener otro hijo. Esto en Cartas 63,111. San Agustín de Hipona, hombre pues bastante inteligente, prominente, como lo llamó el pastor Eduardo Gutiérrez en su debate con el padre Luis Toro, nos dice lo siguiente: María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Ella con todo su ser es la esclava del Señor. Y escuchen muy bien las fuertes palabras que San Agustín dice a las personas que niegan la virginidad perpetua de María. Él les dijo: herejes, llamados antidicomaritos, son aquellos que contradicen la virginidad perpetua de María y afirman que después de que Cristo naciera, ella se unió con su esposo como uno. Entonces, como podemos ver, amigos míos, los 4 padres de la Iglesia, que en el debate con el padre Luis Toro sostuvo Eduardo Gutiérrez, que él nombró, son los mismos 4 padres de la Iglesia que estaban en favor del tema de la virginidad perpetua de María y que por ende ellos, como la gran mayoría de padres de la Iglesia de esa época, negaron que Jesús haya tenido más hermanos o hermanas carnales. Ahora bien, Martín Lutero, el primer reformador protestante, siendo ya protestante anticatólico y muriendo siendo protestante anticatólico, en el siglo XVI, en el año de 1539, dijo lo siguiente: María permaneció virgen, pues tras sentirse madre del Hijo de Dios, no deseó ser madre de otro hombre, sino permanecer en esta gracia. Es decir, y aquí viene mi pregunta: ¿cómo es posible que, por ejemplo, los amigos evangélicos sigan las 5 solas de Martín Lutero, pero en este tema de la virginidad perpetua de María, que Martín Lutero ya creía, ya aceptaba siendo un confeso protestante anticatólico, los hermanos evangélicos ahí no le entren, no le acepten? Entonces es contradictorio. Ahora bien, además de estas pruebas históricas,
Voy a dar una prueba arqueológica y se trata de una oración escrita a la Virgen María en un papiro egipcio original datado en el año 250 después de Cristo por parte de los primeros cristianos que habitaban la zona de Egipto. Esta oración fue escrita en griego, traducida al latín con el nombre de Subtum Precidium, que en español significa bajo tu amparo. La oración dice lo siguiente: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Aquí podemos notar tres cosas. Los primeros cristianos oraban a la Virgen María pidiendo su intercesión. Segundo, la llamaron Teotokos, que significa Madre de Dios. Y tercero, que es el tema que nos atañe en este debate, creyeron en la virginidad perpetua de María porque la llaman o siempre Virgen. Por lo tanto, ellos también aceptaban que Jesús no tuvo más hermanos ni más hermanas carnales. Y estos son pruebas no solo históricas, arqueológicas, de que los primeros cristianos de los primeros años o siglos después de Cristo sí creían y aceptaban la virginidad perpetua de María y que por lo tanto Jesús no tuvo más hermanos de parte de su madre María. Ahora bien, voy a enfocarme ahora en los argumentos bíblicos sobre este tema que nosotros los católicos damos. El primer argumento gira sobre lo siguiente: si nosotros nos apegáramos a la propia doctrina protestante de la sola escritura, tendríamos que aceptar irremediablemente que la Biblia en ninguna parte de la escritura dice hijos de María, ni tampoco la Biblia llama a Jesús uno de los hijos de María, ni tampoco la Biblia nos cuenta que María tuvo otros hijos. Por el contrario, cuando la Biblia nos habla sobre este tema, siempre lo hace en forma singular y solamente a Jesús le llaman el Hijo de María, nunca los hijos de María. Ahora bien, los católicos sí creemos que Jesús tuvo más hermanos y más hermanas porque la Biblia sí lo dice, pero de acuerdo a lo que la palabra hermanos y hermanas significaba en la cultura hebrea bíblica. Esto me lleva a mi segundo argumento, que es un argumento aclaratorio idiomático sobre el idioma o la lengua que Jesús y los judíos hablaban en esa época. Hay que esclarecer a la gente que Jesús y los judíos no hablaban ni español, ni inglés, ni francés, ni ninguna lengua moderna occidental, sino que hablaban arameo y hebreo antiguo. El arameo y el hebreo antiguo eran dos lenguas semitas originarias del Medio Oriente, muy antiguas y primitivas, que al día de hoy ya no se hablan, por eso se les denomina lenguas muertas. Al ser lenguas tan antiguas y tan primitivas, no tenían muchas palabras, conceptos o expresiones que las lenguas modernas que nosotros hablamos hoy en día aquí en Occidente sí las tienen. Es por esta razón que los judíos o los hebreos les solían decir hermanos, aquí en hebreo, Delfos en griego, o hermanas, Ajot en hebreo y Adelfí en griego, a casi todo mundo, y no solamente a los hermanos y hermanas de sangre. Ahora, ¿se puede probar esto que estoy diciendo yo con la Biblia? Claro que sí, tanto con el Antiguo como con el Nuevo Testamento. Nos vamos primero al Antiguo Testamento, libro del Génesis, capítulo 13, versículos del 7 al 8. En este pasaje bíblico, Abraham, padre de la fe, le dice a Lot que entre ellos y sus pastores no deben de haber discusiones o peleas porque son hermanos. La pregunta es, ¿acaso Abraham y Lot eran hermanos carnales? No, Abraham y Lot eran parientes. Abraham era tío de Lot y Lot era sobrino de Abraham. Pero la Biblia, perdón, les llama hermanos. Ahora bien, ¿por qué les llama hermanos? Justamente porque las palabras tío y sobrino en lengua aramea y hebrea antigua no existían. Por eso les dice hermanos. Si leemos el libro de Nehemías, capítulo 5, versículo 8, nos dice lo siguiente. Nosotros hemos rescatado en la medida de nuestras posibilidades a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ahora sois vosotros quien vendéis a vuestros hermanos. Aquí se refiere el texto bíblico a paisanos. Sin embargo, se usa la palabra hermanos según la cultura hebrea de esa época. Si nosotros avanzamos al Nuevo Testamento y nos vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 5 al 6, en ese pasaje bíblico el apóstol San Pablo nos dice que Jesús, después de haber resucitado, se le va apareciendo a diferentes personas. Pero en el verso 6, Pablo nos dice que Jesús se le aparece a más de 500 hermanos a la vez. Pregunto, ¿acaso María, la madre de Cristo, después de que tuvo a Jesús, logró parir más de 500 hermanos?
Lógicamente que no. Entonces, ¿quiénes eran esos más de 500 hermanos a los que Jesús se le apareció a la vez? Eran seguidores de Cristo, es decir, correligionarios o hermanos en la fe. Un ejemplo parecido lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 17 al 18, donde el apóstol San Juan nos cuenta que Jesús, después de haber resucitado, se le aparece a María Magdalena cuando ella se dirigía al sepulcro y le pide a María Magdalena que le vaya a dar la noticia de la resurrección a donde sus hermanos. ¿A dónde va María Magdalena? Donde los apóstoles. ¿Eran los apóstoles hermanos carnales de Jesús? No, eran sus principales discípulos, es decir, sus hermanos en la fe. Entonces, como podemos ver, amigos míos, la palabra hermanos en la cultura judía bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento tenía un sentido, un significado muy amplio. Y los hebreos o los judíos les decían hermanos o hermanas a casi todo mundo, y no solamente a los hermanos y hermanas de sangre. Ahora voy con mi tercer argumento. Este argumento nos habla sobre la promesa de Dios. En el contexto bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, cada vez que Dios enviaba un ángel donde una mujer hebrea para avisarle que estaba embarazada, que iba a tener un hijo y que el hijo que iba a tener iba a ser alguien especial para el pueblo de Israel, la mujer solamente tenía un hijo. Si nosotros nos vamos al libro del Génesis, podemos ver este ejemplo, cómo Dios a través de un ángel promete un hijo a Abraham y a Sara, y ella solamente tiene un hijo, Isaac. Vemos que en el libro de Jueces esta misma situación se repite, como Dios por medio de un ángel también promete un hijo a Manoah y a su esposa, y ella solamente tiene un hijo, Sansón. Si avanzamos al Nuevo Testamento y nos enfocamos en el Evangelio de Lucas, también vemos cómo Dios a través de un ángel promete un hijo a Zacarías y a su esposa Isabel, y ella solamente tiene un hijo, es Juan el Bautista. Y para no romper con este mismo esquema bíblico, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, Dios, por medio de un ángel, también promete un hijo a María de Nazaret, la madre de Cristo, y ella solamente tiene un hijo, que es Jesucristo, el Mesías. Entonces, como podemos ver, amigos míos, según el formato bíblico, no era nada extraño que cuando Dios mandaba un ángel donde una familia hebrea para prometerle un hijo, dicha familia solamente tenía un hijo. Si nosotros comparamos las palabras que el ángel Gabriel le dice a María en el Evangelio de Lucas con las palabras que el ángel le dice a la esposa de Manoah, madre de Sansón, en el libro de Jueces, son casi las mismas. De hecho, el ángel les dice a ambas mujeres, y concebirás un hijo. Y ambas mujeres solamente tuvieron un hijo. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios era solamente de un hijo, y Dios siempre cumple sus promesas. ¿Ves? No dijo concebirás 2 hijos, concebirás 3 hijos y el primero va a ser el más importante, no, un hijo. Ahora, voy a mi siguiente argumento. Trata sobre la señal del profeta. El hecho de que María permaneciera perpetuamente virgen el resto de su vida, era una clarísima señal para el pueblo judío del tiempo de Jesús y posterior a él, de que Jesús era el verdadero Mesías, el Hijo de la Virgen, como lo había profetizado ya Isaías en el Antiguo Testamento, Isaías 7:14. Os daré una señal, la Virgen concebirá un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Si María hubiera tenido más hijos, lógicamente hubiera perdido su virginidad, y la señal en ese tiempo también se hubiera perdido. Posteriormente, los judíos o cualquier otra persona hubieran podido argumentar o inventar, como hicieron después con la resurrección de Cristo, que cualquiera de esos otros hijos de María era mayor que Jesús. Por lo tanto, cuando María tuvo a Jesús, ya no era virgen porque había tenido otros hijos. Pero al permanecer María perpetuamente virgen el resto de su vida, ya no hay excusa, invento o razón que valga, porque hasta el día de hoy y por siempre Jesús fue, es y será el verdadero Mesías, el Hijo de la Virgen, como lo anunció el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿cómo es que un judío o cualquier otra persona, incluso en la actualidad, podría inventarse que María tuvo otros hijos antes que Jesús? Fácil, utilizando 2 textos bíblicos de los evangelios que los mismos amigos protestantes utilizan para atacar el dogma de la virginidad perpetua de María. Esos textos son Marcos 3:2 y Juan 7:3. En Juan 7:3 dice que los hermanos de Jesús le dijeron a Jesús que fuera a Judea y demostrara ahí sus obras. Y en Marcos 3:2 nos dice que los hermanos de Jesús mandaron a prender a Jesús porque lo creían loco. Ahora bien, un judío que conozca perfectamente su cultura del judaísmo del siglo I diría perfectamente que esos hermanos que aparecen ahí en Marcos 3:2 y en Juan 7:3 eran hermanos carnales de Jesús, hijos de José y de María, pero hermanos mayores que Jesús.
¿Por qué? Porque en la cultura judía los hermanos menores no podían tutelar, mandar, aconsejar, prender o mandar a prender al mayor, y aquí sí aparecen haciéndolo. Entonces, evidentemente, estos que aparecen aquí en Marcos 3:2 y Juan 7:3 eran hombres judíos mayores en edad que Cristo. De lo contrario, no hubieran podido mandarlo a prender o aconsejarlo o decirle que fuera judío y demostrar ahí sus obras. Entonces, amigos míos, por eso es importante la enseñanza o la predicación del dogma de la virginidad perpetua de María, para que no quede duda o razón de que Jesús es el verdadero Mesías, el Hijo de la Virgen. Ahora bien, amigos, voy a entrar en un tema, en mi otro argumento, que trata sobre lo que era el juniors en la cultura hebrea bíblica. Esto para refutar Marcos 6:3 y Mateo 13:55-56, que dice lo siguiente. ¿Acaso no es este Jesús, el hijo del carpintero? ¿No está aquí su madre María? ¿No son estos sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están también aquí entre nosotros sus hermanas? Cuando los hermanos protestantes leen este pasaje bíblico, inmediatamente ellos piensan que esos hermanos y esas hermanas eran hijos de José y María, hermanos o hermanas carnales de Jesús. Pero eso es completamente falso. ¿Por qué? Y le voy a dar una razón histórica, cultural y bíblica. En la cultura judía, como en otras culturas del Medio Oriente, tales como Egipto y Arabia Saudita, no existe ni existía lo que nosotros en Occidente denominamos el juniors. Es decir, los judíos no acostumbraban ponerle el mismo nombre del padre al hijo. Eso lo podemos ver o constatar si revisamos la escritura. Como vemos que en ninguna parte de la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, existe un solo hijo judío o hebreo que se llame igual que el padre, o un padre judío o hebreo que le ponga el mismo nombre del hijo. ¿Qué quiero decir yo con todo esto? Bueno, todos sabemos que el único esposo que tuvo María, según la Biblia, se llamó José, y que uno de los supuestos 4 hermanos de Jesús que aparecen aquí en Marcos 6:3 y Mateo 13:55-56 también se llamaba José, por lo cual José, hijo de José, eso no se daba en la cultura judía bíblica. Por lo tanto, este José y sus otros hermanos, Santiago, Simón y Judas, no son hijos de José, el esposo de María. Por consiguiente, tampoco serían hijos de la esposa de José, que es la Virgen María, y por lógica tampoco serían hermanos carnales de Jesús. Ahora bien, si ellos hubieran sido también hermanos carnales de Jesús, Jesús cuando estaba muriendo en la cruz hubiera entregado su madre María a cualquiera de ellos. Pero aquí vemos que Jesús no se la entregó a ninguno de ellos, sino que se la entregó al apóstol Juan. Le dijo, madre y a tu hijo y a tu madre, y el apóstol la recibió en su casa. Clara prueba de que Jesús era hijo único. ¿Por qué? Porque si María hubiera tenido más hijos, ella obligatoriamente le hubiera tocado irse a vivir con cualquiera de sus otros hijos, como lo demandaba la ley judía. Pero aquí vemos que eso no pasó, que Jesús se la dejó no con cualquier apóstol, sino con el apóstol amado, que era Juan. Ahora, si el hermano Eduardo Gutiérrez me trata de refutar mi argumento aduciendo de que Jesús deja a su madre María al apóstol Juan porque sus hermanos no creían en él, basado en Juan 7:5, pues sería un argumento muy débil y demostraría que el hermano Gutiérrez desconoce la cultura judía de ese entonces. ¿Por qué? Porque no importaba que los hermanos de Jesús creyeran o no que Jesús no era el verdadero Mesías. Ellos estaban obligados por ley a hacerse cargo de su madre, tal y como lo demandaba la ley judía. Además de que tenían que cumplir el mandamiento de honrar a padre y a madre. ¿Ve? ¿Por qué? Le voy a explicar. La cultura hebrea era una cultura muy patriarcal, donde la mujer era propiedad del hombre. Cuando una mujer era... ¿Perdón? Te queda un minuto. Ok, cuando una mujer era soltera, pues era propiedad del padre, pero cuando se casaba pasaba a ser propiedad del esposo. Si por alguna razón el esposo moría o la repudiaba, ella tenía que volver a casa con su padre, como en el caso del libro de Ruth. Entonces, si el padre de familia ya no estaba, le tocaba al hijo primogénito hacerse cargo de ella, y si no, al segundo hijo en línea o al tercero, y así sucesivamente con la cantidad de hijos varones que ella tuviera. La cuestión es que en la cultura judía, una mujer judía no se podía quedar sola porque era visto por la sociedad judía de aquel entonces como un signo de maldición. Por eso Jesucristo, que siempre amó a su madre antes de morir en la cruz, no la abandonó y se la entregó al apóstol Juan. Muchas gracias.
Ok, ahora apaga tu audio. Bien, perfecto. Yo voy entonces a resetear el tiempo. Comienzo desde ahora. Bueno, vamos a comenzar con mi argumento y espero que se vea. Espero que se vea lo que está en la pizarra. No sé si se verá lo que está en la pizarra. Bueno, vamos a empezar. Bien, aquí apunté algunas cosas, voy a refutar rápido y voy a exponer mis argumentos también. Bien, él citó a los padres de la iglesia como fuentes históricas. Esto es un completo error, porque los padres de la iglesia que él cita son del siglo IV, no fueron testigos oculares de lo que pasó en la familia de María y por lo tanto no son testigos de ninguna forma, y él tiene que comprender que no es lo mismo doctrina que testigos históricos que fuentes históricas. Las fuentes históricas es necesaria que hayan vivido en el tiempo de los hechos. Y él citó padres de la iglesia que vivieron 300 años después, 200 y pico años después. Así que ese argumento no es válido. Como punto número 2, él pone el argumento del idioma y él busca Génesis y pone algunos argumentos realmente fuera de contexto, como la hermandad entre los coterráneos, entre las personas de la misma nación. Pero primeramente, él sabe que Génesis no fue escrito en griego y estábamos hablando del Nuevo Testamento, estábamos hablando del griego, ¿verdad? Ahora, respecto al idioma, tampoco es un argumento válido en este caso, porque en este tiempo, con toda la modernidad que tenemos, de todas maneras, la palabra hermano se sitúa en varios contextos. Por ejemplo, estoy seguro que todos los costarricenses para él son sus hermanos. Y eso no quiere decir que son los hijos de su madre, ¿verdad? Ahora, entonces, la palabra hermano es necesariamente en todos los idiomas que hay que situarle un contexto. Y en el contexto del cual está hablando la escritura, ¿verdad? Mateo 13:55 es un contexto completamente familiar. Es claro que si alguien llega a una fiesta, por ejemplo, y llega con un amigo y le dice, todos estos que están aquí son mis hermanos, al amigo no se le ocurre pensar que son hijos de su madre. Pero si lo lleva a su hogar y le dice, este es mi padre, esta es mi madre y estos son mis hermanos, tendría que ser alguien completamente perdido de la mente para pensar que son hijos de otro, ¿verdad? Entonces, si vamos al contexto, que es el que nos interesa a nosotros, en Mateo 13:55, vamos a ver, ¿verdad?, que está hablando de un contexto familiar, así que el argumento que él levanta es un hombre de paja. Dice, ¿no es el carpintero, no se llama su madre María? Es decir, padre, madre y sus hermanos. A nadie se le ocurriría que está hablando de hebreos simplemente o de discípulos, porque, como bien dice la escritura, en Juan 7:5 los hermanos no creían en él, así que no eran hermanos de Israel, no eran sus discípulos, tampoco eran primos ni ninguna pariente, porque está hablando del primer rango familiar. El contexto está hablando de la primera línea familiar, madre, padre, hermanos. A nadie en su pleno juicio de razón se le ocurriría pensar que está hablando de otro que de los hijos de su madre. Por lo tanto, su argumento tampoco es válido. Tampoco es válido, ¿verdad? Hay que mirar la palabra hermano según el contexto, y para nada vale no que es el griego que el hebreo, no, en español, todos los cubanos son mis hermanos y los costarricenses son sus hermanos. A nadie se le ocurre que son hijos de mi madre. Gloria sea al Señor. Ahora, él habla otro argumento que dice que es una promesa. El argumento de la promesa, algo así, dijo que había un modus operandi de los ángeles, que cada vez que iban a presentarse ante una mujer para decirle que iban a tener un hijo especial, pues era un hijo único y solamente tenía un hijo único. Bueno, esto es falso. Primeramente, en Jueces 16:31 se deja bien claro de que Sansón tenía hermanos. Y voy a leer la versión católica. Tengo aquí la versión católica, Jueces 16:31.
Dice, después vinieron los hermanos y todos los parientes de Sansón y recogieron su cuerpo y lo enterraron entre Sorá y Estaol. Eso fue cuando murió el padre de Sansón. Hay que entender que si fuesen parientes, entonces hay una redundancia, porque habla de hermanos y habla de parientes. Así que si todos eran parientes, es decir, tío, primo, como él quiera hacer ver, entonces literalmente Dios se le fue un error ahí en la escritura. Ahora a él se le obvia algo, que él está tratando de buscar una constante en estas revelaciones. El problema es que se le olvida una constante, y es que estas mujeres eran estériles y María no era estéril, así que ella no concuerda con la constante que él está queriendo tener. Las veces que el ángel también habló, no solo eran hijos únicos, esas mujeres eran estériles, así que María tiene un contexto completamente diferente al de aquellas mujeres y por lo tanto también es un argumento inválido. Él habla que en Isaías 7:14 está queriendo decir que la señal tiene que ser que la virgen era siempre virgen. Eso no lo dice la escritura. Dice, y una virgen concebirá, y concebir es salir preñada. Ahora, trae siempre en las versiones una coma, que la debe de tener en la del y, dará a luz un hijo. Ahora, él dice que era importante que ella siempre fuera virgen porque los judíos entonces no iban a creer en Jesús. Bueno, este es absolutamente falso, porque Jesús jamás clamó tener una señal de que su madre fuese siempre virgen. Lo que Jesús clamó es ser hijo de Dios, ser hijo de una virgen. A él decir que mi padre, ¿verdad? Entonces estaba refiriéndose que él era hijo de Dios. Entonces la señal de Isaías 7:14 es que una virgen concebirá. No que esa será por siempre virgen. Además, si él le pregunta a un hebreo, van a ver que los hebreos entienden Isaías 7:14 como una mujer joven y no como una virgen. Así que ni siquiera fue una señal para ellos. Pero bueno, no hay en el Nuevo Testamento ni siquiera una mención a una señal de María siempre virgen respecto a Isaías 7:14. Todo lo que se habla en el Nuevo Testamento es alrededor de la señal de que la Virgen concibió un hijo, y fue lo único que Jesucristo clamó, de que él era hijo de Dios, de que el Dios era su padre. Él es mi padre, ¿verdad? Él es el padre y yo somos uno. Jamás dijo, y mi madre es por siempre virgen, porque esa era la señal. Escudriña las escrituras que mi madre era siempre virgen. No. Así que ese argumento también es inválido. Entonces se va quedando sin argumentos, mi amigo católico. Bueno, él habla de que los hermanos menores no podían requerir al mayor. Esto también es absolutamente falso. De manera especial en este caso, porque ellos no creían en él. Ojo con esto. Ellos estaban creyendo que él era un blasfemo, era un hereje, porque él se estaba proclamando el Mesías de Israel. Y era ley que se apedrease. Inclusive a los hijos había que apedrearlos. Por si no lo saben, amigos, se lo voy a leer aquí porque le traje este verso de la Escritura. Deuteronomio 21, verso 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no los obedece. Bueno, en el verso 20, dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo contumaz y rebelde no obedece, es glotón y borracho. Entonces el 21, entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Hay que entender que para un israelita lo primero era la ley. Y alguien habiéndose proclamado Mesías sin serlo, porque ellos no creían en él, literalmente habían perdido todos los derechos. Igualmente su madre, porque él da el argumento también de que se le entrega al apóstol Juan. Y es claro que se la tiene que entregar al apóstol Juan. ¿Por qué razón? Porque ahí en Israel, en Jerusalén, ella iba a estar en peligro. No se la puede entregar a su familia. Aunque ya en ese tiempo sus hermanos fueran a creer en él, porque vemos después a Jacobo creyendo en él y siendo líder de la iglesia, de todas formas, ella iba a vivir en un ambiente completamente hostil y ella tenía que estar en un lugar seguro. Él sabía que Juan era el único apóstol que no iba a morir. Por lo tanto, él lo puso en las manos del hombre que no iba a poder ser tocado por la persecución.
Entonces, tenemos que estar entrando en el contexto bíblico para saber qué es lo que dice la Escritura. Él dice un argumento que tampoco es verdadero, y es que los hijos no podían tener el mismo nombre del padre. No, no sé de dónde él sacó esto. Bendito sea el Señor, porque la Biblia dice claramente ejemplos de que sí lo tuvieron. Él dice que en ningún verso de la Biblia. No, eso no es cierto. Vamos aquí a verlo. A ver si lo encuentro por aquí. Ok. Bueno, primeramente vamos a encontrar un nieto con el nombre de su abuelo. En Génesis capítulo 11, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, y vivió Nacor. Taré 119 años, engendró hijo e hija. Taré vivió y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Es decir, Taré le puso a Nacor el nombre de su padre, ¿verdad? Ahora, vamos al Nuevo Testamento, donde pues me dice, no, a lo mejor son abuelos, abuelo y nieto. No, vamos también al Nuevo Testamento porque hay un hijo y padre, ¿verdad? Y vamos a Mateo 14:1 y vemos que Herodes, el rey, ¿verdad? Ahí está Herodes el padre, en Mateo capítulo 2, verso 19, y después está Herodes el hijo, en Mateo capítulo 14, verso 1. Así que un rey de Israel tenía el nombre de su propio padre. Bueno, como ven, todos los argumentos que ha expuesto, ¿verdad?, mi amigo católico, han sido inválidos. Han sido completamente inválidos. Entonces, primeramente, la Biblia habla de una profecía. Nosotros tenemos base escritural y ellos no tienen. Y vamos a probarlo ahora. No existe ninguna base escritural para que María sea por siempre virgen, ni directa ni indirectamente. La Biblia no lo deja ver de ninguna forma y de ninguna manera. Ahora, la Biblia sí deja ver que María tuvo hijos. Que ellos lo quieran negar ya es otra cosa. Primeramente, hay una profecía y hay un cumplimiento. En el Salmo 69, verso 8, una profecía mesiánica dice que los hijos de mi madre, ¿verdad?, no le recibieron. Hijos de mi madre. Salmo 69, verso 8. Ahora, ¿dónde hemos cumplido eso? El cumplimiento en Juan 7:5. Porque ni sus hermanos creían en él. Hay una palabra profética en el Salmo 69, verso 8, y para él tener alguna oportunidad de quedar bien en este debate, él va a tener que negar el Salmo 69, verso 8, o decir que eso no es una profecía mesiánica. Eso no es una profecía mesiánica. Si leemos, ¿verdad?, el Salmo 69, verso 8, dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Es una profecía mesiánica. ¿Dónde lo podemos comprobar? Le sigue. Dice: porque me consumió el celo de tu casa. Y eso lo vemos cuando Jesucristo, ¿verdad?, saca los vendedores del templo. Los vendedores del templo. ¿Por qué razón? Entonces está hablando del Salmo 69, es un salmo mesiánico, completamente mesiánico. Entonces vemos la profecía y vemos el cumplimiento en Juan 7:5. Mis hermanos no creían, porque ni sus hermanos creían. Nosotros tenemos textos bases, ellos no tienen textos bases. Para uno saber si una doctrina es más creíble que la otra, una de las primeras cosas que se toman en cuenta es si hay textos bases. Por ejemplo, si vamos a debatir entre el purgatorio y el infierno, si es verdadero o es falso, si estamos debatiendo, un católico debate con un testigo de Jehová, por ejemplo, el católico tiene las de ganar. El testigo de Jehová dice que el infierno no existe. Y el católico le va a decir: no. Jesucristo habló del infierno. Claro, el testigo de Jehová le va a decir: no, que ese es el Hades, que es un lugar donde echaban la basura, los muertos, donde los quemaban. Bueno, ya eso es una interpretación, pero hay un texto base. Ahora, ¿qué pasa ahora cuando el católico vaya a defender el purgatorio? Literalmente no tiene cómo defenderlo porque no hay textos bases. Entonces, nosotros tenemos varios textos bases para decir que María sí tuvo más hijos. Tenemos Mateo 13:55, donde están los hermanos de Jesús. Juan 7:5, donde están los hermanos de Jesús. Hechos 1:14, donde están los hermanos de Jesús. Y sucesivamente varios textos en la Escritura. Ahora, que él quiera decir que esos hermanos de Jesús no son hijos de María, ya eso es inventar, ¿verdad? Porque no tienen manera de comprobarlo. Pero si hay un texto base que no dice directamente hijo de María, porque se sobreentiende y porque María no es la persona importante.
Si yo soy hijo del presidente de los Estados Unidos, nadie me va a decir que soy hijo de la esposa del presidente. ¿Por qué razón? Porque el punto de referencia en este caso es Jesucristo. Y ser algún tipo de familiaridad de Jesucristo pone por debajo todos los demás rangos familiares que se tengan con otros parientes. Cualquiera entendería eso. Y yo estoy seguro que mi amigo católico lo está comprendiendo ahora. El Señor le está abriendo los ojos. ¿Ok? Entonces, ahora, respecto al idioma también, en la escritura, por ejemplo, en Juan 1:36, Lucas 1:36, se ve como el mismo ángel le dice a María sobre Elizabeth, su pariente, y le llama pariente, no le llama hermana. Lucas 1:36, y tu pariente está embarazada, creo que tenía como 6 meses de embarazo. Tu pariente, entonces, en el griego había palabras para pariente y palabras para hermanos. Que esas palabras, que la palabra hermano se pudiera usar en varios contextos, claro, en este idioma también que nosotros tenemos se usa. ¿Cómo anda mi hermano? Dios te bendiga, mi hermano. Esos son mis hermanos, esos son amigos míos muy grandes. Oh, todos los de mi nación son mis hermanos. Eso no quiere decir que cuando estamos hablando de Mateo 13:55 no hay un contexto específico. Y como dice el refrán, un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, bueno, todos los argumentos de mi amigo católico han sido refutados. La Biblia sí trae a hijos con padre, ¿verdad? La Biblia sí trae a hijos con padre. El idioma no es justificación. Los padres de la iglesia no son testigos históricos. No son testigos históricos, son opiniones teológicas. Ahora, él me puede decir, no, pero como él dijo, tú lo usaste en el diezmo. Sí, porque yo lo usé como el contexto histórico del siglo IV, que es cuando nace la Iglesia Católica. Entonces, mi contexto era correcto, porque yo estoy clamando que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Jesucristo, es la iglesia que fundó Constantino en el siglo IV. Así que yo traje padres de la iglesia de la época católica. Él me tiene que traer padres de la iglesia para nosotros creer que es un contexto histórico del primer siglo, clamando que María era siempre virgen. Ahora, si vamos a hablar de padres de la iglesia, pues también Tertuliano lo niega, ¿verdad? Aquí tengo mi libro, la Iglesia y su historia versus el Vaticano, se los recomiendo adquirirlo, a mi amigo católico también, donde dice Tertuliano, aunque era virgen cuando concibió, fue mujer cuando dio a luz. Virgo quantu a viro non virgo quantu apartu y et si virgo consei impartu sua nupsi. Eso está de Ame Christi 23. Ahora dice también, por hermano de Jesús, entiende hijos de María según la carne. Eso está en Christi 7 Adventus, Marcos 4:16. Así que Tertuliano, alguien anterior a los padres que él me expuso y un testigo más cercano a los hechos, aunque dejo claro que tampoco un testigo histórico, porque no me gusta poner argumentos que no son reales, deja bien claro que eran hijos en la carne, que eran hermanos en la carne. Entonces, cada argumento fue refutado y nosotros tenemos textos bases, algo que él no tiene. Nosotros tenemos profecías, algo que él no tiene, y profecías específicas, los hijos de mi madre, no solo mis hermanos. No diga, no, que eran primos, no. No solo los hijos de mi madre. Entonces él está en serio problema. En serio problema, porque va a tener que negar el Salmo 69, verso 8. Y va a tener que resolver el contexto que está aquí. Y además tratar de salvar en 15 minutos todos los argumentos que él ha puesto que han sido derribados. Gloria sea al Señor. Entonces, bueno, ya me quedan unos segundos, así que yo le voy a dejar el tiempo a él ya. Y si él expone algún argumento más de fuerza, entonces lo estaré refutando en el otro tiempo, Dios mediante, con la ayuda del Señor.
Un momento, déjame ponerte el tiempo. Enciende tu micrófono, ok. Ya. Espera. Ya. Ok, listo. Bueno, amigos, como podemos ver, el pastor Gutiérrez se refuta solo cuando cita padres de la iglesia, ¿verdad? Dicen que por no ser de los primeros siglos, pues no tiene validez. Esa es una opinión simplemente personal de él, pero no por eso deja de ser cierto que los padres de la iglesia, los que mencioné, entre otros muchos, incluso antes de estos, y ahorita le voy a dar lo que dijeron esos, sí creían en el dogma de la virginidad perpetua de María. Ok, le voy a dar un texto de Papías de Hiriápolis, obispo de la ciudad de Hiriápolis, en la región de Anatolia, actual Turquía, del siglo II después de Cristo. Él tuvo información de primera mano porque él conoció en persona nada más y nada menos que a las hijas del apóstol Felipe que vivieron en la ciudad de Hiriápolis. Él dice, María, la esposa de Cleofás, o Alfeo, fue la madre de Santiago, obispo y apóstol, de Simón, de Tadeo y de José. O sea, esto derriba lo de Marcos 6:3, Mateo 13:55-56, porque Papías de Hiriápolis no fue un padre de la iglesia del siglo IV, sino que fue del siglo II. Ahora vamos a dar otro testimonio de otro padre de la iglesia, también de los primeros 2 siglos después de Cristo, y se trata de Orígenes. Ok, ¿qué nos dice entonces en esto? Orígenes dice, en efecto, de acuerdo con los que piensan rectamente acerca de él, ningún otro es hijo de María más que Jesús. También dice, aquel cuerpo que fue escogido para prestar un servicio al Verbo y acerca del cual se dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, la virtud del Altísimo te cobijará con su sombra, no conoció unión alguna con varón por haber descendido sobre él el Espíritu Santo y haber sido cobijado por la virtud de lo alto. Yo sostengo razonablemente que la primicia de la pureza y castidad de los varones sea Jesús y que de las mujeres sea María. No concordaría efectivamente con la piedad el atribuir a alguna otra persona distinta de ella la primacía de la virginidad. Comentario al Evangelio de Mateo. Entonces, amigos míos, como podemos ver, los padres de la iglesia, incluso antes de San Jerónimo, San Agustín, San Ambrosio, también creían en el dogma de la virginidad perpetua de María. Ahora, el amigo Gutiérrez nos habla de que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, sí es cierto, pero también fue traducido al griego antiguo. De hecho, en el tiempo de Jesús se utilizaba la Septuaginta. Entonces, pues decir que fue escrito únicamente en hebreo, pues es mentira. Ahora, él me menciona Mateo 13:55-56 y me habla que es un contexto familiar de la familia judía de esa época. Efectivamente, eso es así. Pero también hay que indicar que los judíos no hablaban español, que los judíos hablaban arameo y hebreo, y en arameo y hebreo no existía palabra para primos, ni para tíos, ni sobrinos, sino que se les decía hermanos, aquí en hebreo, y se traduce al griego como adelphos. Ahora bien, si él me dice que en griego sí existía una palabra para definir parientes, que era singenis, o si inclusive para definir primos, que era la palabra griega nepsios, y me podrá dar Colosenses 4:10 de referencia, yo le puedo decir que efectivamente es así. Lo que el hermano Gutiérrez ignora es que la Biblia no siempre utilizaba esas palabras para definir parientes o para definir primos, sino que en lugar de anepsios a veces utilizaba adelfos, y para definir swingenis también a veces utilizaba adelfos. ¿Por qué? Porque la palabra adelfos tenía un significado muy amplio en la cultura hebrea, como lo demostré en mi segundo punto en mis comentarios anteriores. Entonces, sí, efectivamente, eran familia de Jesús, lo que pasa es que no eran hijos de José y de María, eran parientes cercanos a Jesús, primos hermanos o primos segundos de Jesús. La palabra primos no aparece en arameo hebreo antiguo. Ahora le voy a dar un texto al hermano Eduardo Gutiérrez, donde efectivamente sí se utiliza la palabra adelfos en lugar de anepsios, y ya se la voy a dar. Okay. Ese texto lo tenemos en el libro
de Primera de Crónicas, capítulo 23, versículos del 21 al 22. Dice lo siguiente: hijos de Magli, Eleazar y Cuis. Eleazar murió sin tener hijos, solo tuvo hijas, a las que los hijos de Cuis, sus hermanos, tomaron por mujeres. Aquí son primos los que se casan entre sí, pero se les llama hermanos, adelfos, a pesar de que ellos eran primos. La versión griega Septuaginta del Antiguo Testamento no les llama anepsios, sino que les llama adelfos. ¿Por qué? Porque adelfos también podía significar primo. Igual pasa con la palabra griega swingenis, que significa parientes. Génesis 13, 7, 8 es claro ejemplo de eso, donde dice que Abraham le dice a Lot que entre ellos y sus pastores no deben de haber discusiones o peleas porque son hermanos. Ya vimos que la palabra tío y sobrino, que era el parentesco que tenían Abraham y Lot, no existían en arameo ni hebreo antiguo, y por eso se les llama hermanos, adelfos en griego. A pesar de que Abraham y Lot eran hermanos, igualmente la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, no les llama singenis, sino que les llama adelfos, porque adelfos también significaba parientes. Bueno, en cuanto a esa refutación, bueno, es probado que en la Biblia no existe ni un hijo judío hebreo que se llame igual que el padre. Puede ser un nieto o un bisnieto, pero un hijo directo del padre no existe en el contexto bíblico. Ok, ahora, en cuanto a Sansón, que tenía más hermanos, dice él, que hacían diferencia entre ser parientes, pero al hermano Gutiérrez se le olvida que también los textos del Antiguo Testamento, el libro de Jueces, está en hebreo antiguo, la palabra hermanos también significaba, pues tenía un significado, perdón, muy amplio, y no solamente a los parientes, a los hermanos de sangre se les llamaba hermanos, también a los tíos, a los sobrinos, pero también a los correligionarios y a los conciudadanos, o sea, a los paisanos también se les llamaba hermanos, bueno, pues también podían ser paisanos, ¿ok? Él me dice también de la señal del profeta. Bueno, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es más fácil creer? ¿Que una mujer que tuvo un solo hijo fue virgen antes de tenerlo o que una mujer tuvo muchos hijos? Él me dice, bueno, es que la Biblia no dice que María permaneció virgen. La misma Biblia tampoco nos indica bajo ese mismo argumento que María lo dejó de serlo. O sea, la profecía dice la virgen concebirá un hijo, no dice la virgen o la que iba a dejar de ser virgen concebirá un hijo, tampoco dice la esposa de José iba a concebir un hijo, o una mujer judía iba a concebir un hijo. La Biblia no dice eso. Ok, también dice de que Jesús nunca habló de que su madre tenía que ser virgen. Eso en la lógica se llama una falacia de la negación, que como no lo dijo, entonces ya de fijo no lo fue. Y eso no es así. Ahora bien, él me menciona también para refutar lo que yo di el argumento del Juniors, que Herodes tenía un hijo que se llamaba Herodes, era Herodes Antipas. De hecho, sí, es cierto. El único problema es que Herodes no era judío, Herodes no era hebreo, Herodes era árabe. Ese es el pequeño problema, ¿ok? Y yo dije que los de las culturas del Medio Oriente eran Egipto, Arabia Saudita y la región del judaísmo, no de los árabes, ¿ok? Ahora, él me menciona el Salmo 69, diciendo que es un salmo profético, ¿verdad? Y que ahí habla de los hijos de su madre, que no hay por dónde salirse. Bueno, yo debo decirle al pastor Eduardo Gutiérrez que un texto bíblico se debe de interpretar con todo el contexto. ¿Por qué? Ya les digo. Ok. Si el Salmo 69 fuera un salmo evidentemente profético, tendríamos que aceptar que Jesucristo también cometió pecado, y todos sabemos que Jesucristo no cometió ni pecados porque Él es Dios y Dios no peca. ¿Por qué? Porque si leemos el Salmo 69 en el verso 5, no solo el verso 8 que él leyó, dice, tú, oh Dios, mi torpeza conoces, no se te ocultan mis ofensas. ¿Cómo iba a ofender Jesucristo a su Padre? Jamás, o sea. Entonces, el Salmo 69 no es un salmo mesiánico. También él habla de que la Iglesia Católica la fundó Constantino. Bueno, eso es para mí ya
más de estar viendo History Channel que otra cosa, porque ya la historia habla antes, 3 siglos antes de Constantino, que la Iglesia Católica ya existía, lo dice San Policarpo de Esmirna en el año 155, lo dice Ignacio de Antioquía en su carta dirigida a los esmircenses en el año 107 después de Cristo, donde está Jesucristo, ahí está el obispo, y donde está el obispo, ahí está la Iglesia Católica. La Iglesia no se llama católica, sino que la Iglesia es católica. Ahora le voy a dar otro argumento al amigo Gutiérrez para comprobar que efectivamente María no tenía más hijos. Ok, el argumento es el siguiente. Ok, vamos. Ok, cuando un ángel se le aparece en sueños a José, le pide que huya en Egipto porque Herodes andaba buscando al niño para matarlo, el ángel le dice que debe tomar a la madre del niño y al niño y huir a Egipto. Cuando ellos huyen al exilio a Egipto, la Biblia menciona solo 3 personas de la Sagrada Familia: José, María y Jesús. No se menciona a nadie más. Cuando ellos ya tenían varios años de vivir en el exilio en Egipto, la Biblia vuelve a mencionar solo 3 personas de la Sagrada Familia: José, María y Jesús. Estando ellos en el exilio en Egipto, un ángel se le aparece en sueños a José otra vez y le pide que regresen a Judea porque ya el rey Herodes había muerto. Cuando ellos regresan a Judea, la Biblia vuelve a mencionar solamente 3 personas de la Sagrada Familia. Ojo, ya habían pasado entre 3 y 5 años, así que si José y María hubieran tenido relaciones sexuales, hubieran tenido por lo menos un hijo, porque los judíos no usaban métodos anticonceptivos, pero aquí no habla de nadie más. A la edad de 12 años, cuando Jesús se pierde en el templo, la Biblia vuelve a mencionar solamente 3 personas de la Sagrada Familia: José, María y Jesús. No se menciona a nadie más. Y ojo, amigos míos, ya habían pasado 12 años, muchísimo tiempo para que si José y María hubieran tenido relaciones sexuales entre ellos, hubieran tenido no uno, sino varios hijos más. Ahora, si no más me acuerdo, en uno de los videos de YouTube, el pastor Gutiérrez, hablando sobre que algunos de esos hijos eran los hijos de un matrimonio anterior a José, dio este argumento justamente de que cuando Jesús tenía 12 años no se menciona a nadie más, y es cierto, pero tampoco se mencionan hijos entre José y María. Ahora, si María hubiera tenido más hijos, ella hubiera quedado exenta de viajar a las fiestas de Pascua en Jerusalén porque se hubiera tenido que quedar con sus otros hijos en su hogar. El hombre sí tenía que ir todos los años a las fiestas de Pascua, pero el mismo Evangelio de Lucas nos dice que María, después de que regresaron del exilio en Egipto, iba todos los años con su esposo y con su hijo a Jerusalén a las fiestas de Pascua. Prueba contundente que 12 años después del nacimiento de Cristo, Jesús no tenía más hermanos carnales, o sea, María no tenía más hijos. Él me puede decir, ¿los tuvo después? Tampoco, porque cuando Jesús tenía 33 años, antes de morir en la cruz, él entregó su madre al apóstol Juan. Si María hubiera tenido más hijos, obligatoriamente a ella le hubiera tocado irse a vivir con cualquiera de sus otros hijos, porque si realmente eran hijos de María, ellos tenían que cumplir el mandamiento de honrar a padre y madre, y si lo hubieran abandonado, la hubieran deshonrado, y los judíos no solían hacer tal cosa. Ok, hermano Gutiérrez, pues por mi parte sería esto. Tengo más argumentos, pero ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Ok, apágame ahí el micrófono. Sí. Bueno, déjame resetear el tiempo. Y empiezo desde ahora. Bueno, 15 minutos para refutar. Vámonos allá. Vámonos allá. Bien. Primeramente, los padres de la iglesia que él vuelve a mencionar no son testigos oculares del hecho. Así que, de todas maneras, al no ser del primer siglo, no son testigos y no son fuentes históricas. No son fuentes históricas, por lo tanto, no son fuentes creíbles. Ahora, él menciona inclusive a Orígenes, el cual la Iglesia Católica considera un hereje, específicamente su cristología. Así que no sé cómo él menciona un hereje si la Iglesia Católica no recibe su doctrina. La recibe cuando quiere. Bueno,
él dice que con estos padres de la iglesia refuta los versos bíblicos. ¿Cómo un padre de la iglesia va a refutar la Biblia? Por favor, mi amigo. Cuida lo que dice. Además, yo también mencioné a Tertuliano. Así que en todo caso hay divergencias dentro de los padres de la iglesia, según el Concilio de Trento, el cual prescribió que los padres de la iglesia solamente pueden ser tomados en cuenta cuando tienen un concepto unánime. Entonces no se puede tomar los padres de la iglesia o estaría violando el sacrosanto Concilio de Trento. ¿Ok? Ahora, él clama de la versión de los 70, y la versión de los 70 es una traducción del hebreo y arameo al griego. A él se le olvida que de la versión de los 70 al tiempo de Jesús transcurrieron cerca de 300 años. Y el lenguaje griego, aunque era todavía koiné, evolucionó muchísimo, muchísimo, porque se mezcló con las demás culturas que existían. Así que el idioma koiné que hablaba Juan, ¿verdad? O que se escribió en el Nuevo Testamento, dista mucho, y un día puedo hacer un video de las diferencias entre el idioma koiné de la versión de los 70 y el idioma koiné del Nuevo Testamento. De esto, fueron 300 años de evolución. El griego evolucionaba constantemente, el arcaico, el antiguo, el clásico, el koiné, el moderno, constantemente es un idioma que evoluciona. Así que ese argumento tampoco es válido. ¿Ok? Él dice, ¿verdad? Que no se puede asegurar de que sean hermanos, pero el problema es que él obvia, no solo obvia, él niega el contexto. Porque Mateo 13:55 está hablando de un contexto de familia del primer orden. Si a él no le estuvieran hablando de la Biblia y él no estuviese ciego por su fanatismo, y alguien le dice, este es mi padre, este es mi madre y estos son mis hermanos, estoy 100% seguro que él no se le ocurriría pensar que eran primos. Ahora, él está negando esto porque está ciego por su fanatismo, ¿verdad? Pero él sabe que está negando la escritura. Dios quiera y este debate le abra los ojos y se arrepiente. El contexto deja claro que son hermanos de sangre, porque está hablando de la primera línea familiar. Ahora, él dice que no siempre se usa delfo o seigenis, es decir, la misma palabra. Les recuerdo otra vez que el idioma evoluciona, pero no solo eso, decir que no siempre se usa, eso no niega absolutamente nada. Porque tenemos algo que se llama contexto. Y el contexto no se puede negar, ¿verdad? Así que ese argumento está refutado también. Él dice que no existe hijos con el nombre del padre y que Herodes era árabe. Bueno, Herodes, el padre de Herodes el Grande, era edomita, pero él era un judío converso, era un prosélito. Y según la enciclopedia católica, Herodes el Grande se crió en el más absoluto, enciclopedia británica, perdón, se crió en el más absoluto judaísmo. Así que sí, sus costumbres y su religión era judía. De hecho, por eso temía al Mesías. Así que tu argumento también es inválido. Él dice que la Biblia habla, él dice que levanta una falacia, porque dice que algo así como él dijo, no lo dijo, no lo fue, pero no me acuerdo el argumento que fue. Bueno, eso mismo dicen ustedes. La Biblia no dice que tuvo más hijos. Entonces, sería la misma falacia. El que está levantando la falacia de esto. Él dice que la Biblia habla tan solo de 3 personas de la Sagrada Familia. La Biblia tiene un orden de escritura y es el orden de importancia. Por ejemplo, dime quiénes son los padres de María. No lo sabes. ¿Por qué? A nadie le importó eso. Porque no tenían importancia en el momento. Dime qué pasó con José, el esposo de María. No lo sabes. Porque José solo se menciona en los aspectos que él fue importante en la escritura. Ahora, ¿tú crees que José simplemente desapareció y nadie se dio cuenta? No. Si conoces leyendo la escritura y si eres estudiado en la palabra, en la hermenéutica y en la exégesis, vas a entender que la escritura tiene un orden de importancia más que todo. Y la escritura omite inclusive decenas y decenas de años y hay veces que cientos de años de genealogía. Y dice, este es hijo de este. Y entre este y este pasaron de montones de generaciones, porque todas las demás se obviaron.
porque para nada interesa. Entonces tu argumento también es inválido. Inválido. Ahora vamos al argumento final, ¿verdad? Vamos a decir que al knockout, yo voy a probar hoy con la ayuda del Señor que María sí tuvo más hijos. Y el que sea sincero hoy lo va a entender. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a Mateo capítulo 12. Gloria sea al Señor. Vamos a leerlo aquí en mi pantalla. Está más grande. Mateo capítulo 12, verso del 46 al 50. Bueno, lo voy a leer de la Biblia. Vamos a leer los dos. Católicos y cristianos, abran sus Biblias. Mateo capítulo 12, verso del 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Leemos siempre el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijo uno, he aquí tu madre y aquí tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis primos? No, dijo mis hermanos. Y extendiendo su mano hacia su discípulo, dice, he aquí mi madre y aquí mis primos. ¿Acaso nosotros somos primos de Cristo? Como dicen por ahí, pacatá. Porque ese es un argumento concluyente completamente. Ahora, mi amigo católico, si tú te crees primo de Cristo, el contexto, se te ha olvidado el contexto, se te ha olvidado estudiar el contexto, profundizar en el contexto. Estás guiándote por lo que dice la página de internet católica. El contexto que Cristo estaba hablando era hermanos de carne, de sangre. No somos primos de Cristo. Así que mi amigo en Cristo, y este argumento lo tenía para un cura Luis Toro, para algo así, ¿verdad? Y hay muchos más argumentos respecto a esto. Pero bueno, creo que el debate estaba bueno y entonces quise dejarlo caer para cerrar con broche de oro. Cerrar con broche de oro. Decir que la Biblia se está refiriendo a primos o a otros parientes, es decir, que Jesucristo nos comparó a nosotros con primos y con otros parientes y no con sus hermanos. ¿Somos hijos de quién? De un mismo Padre. Porque a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Contexto, mi amigo católico, eso es lo que te falta. No solo leer la Escritura, es aplicar exégesis y hermenéutica. Y eso lo tenemos los cristianos. Somos estudiosos de la palabra, no solo de la letra, sino de la palabra, de lo que ella quiere decir. Contexto. Respondiendo él le decía, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis sobrinos? No. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia su discípulo, dijo, he aquí mi madre y mis primos. No, mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi primo y mi prima. No dijo eso. No dijo eso el Señor, mi amigo católico. Dijo mi hermano y mi hermana, mi amigo. Y madre. Está hablando de primera línea familiar, de línea familiar verdadera. En tanto, esos que estaban afuera eran sus hermanos de sangre. Porque si no eran sus hermanos de sangre, entonces nosotros somos comparados a primos, a parientes ya de segunda generación y no de primera, respecto a Dios. Así que hoy le hago un llamado a todos los católicos. Si ustedes creen a partir de hoy que María fue siempre virgen, ustedes están creyendo que no son hijos de Dios, sino que son sobrinos de Él. Y que no son hermanos de Cristo, sino que son primos de Cristo. Ustedes deciden. Bendito sea el Señor. Este argumento es un argumento que yo le llamo irrefutable.
irrefutable, porque todo aquel que quiera ir contra este argumento está yendo contra la palabra del Señor, está yendo contra las promesas de la adopción, está yendo contra las promesas de ser hijo de Dios, está yendo contra las promesas de que Él es el primogénito entre muchos primos. Bueno, eso es lo que ha venido aquí a probar el amigo católico, que Jesús es el primogénito de muchos primos. No, Jesús es el primogénito de muchos hermanos, de muchos hermanos. Me quedan todavía 4 minutos, pero yo lo voy a dejar ahí. Yo creo que no es necesario poner más argumentos. El debate ha sido interesante, ha sido bueno, pero le ha faltado contexto al amigo católico. Es decir, se ha saltado y ha violado todo el contexto de los textos. Y como bien dicen por ahí, un texto fuera de contexto es un pretexto. Yo me he situado en el contexto de cada texto y no me he ido de él. He puesto base bíblica, he puesto base profética, ¿verdad? Y he refutado cada uno de sus argumentos. Por lo tanto, estoy agradecido de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a terminar aquí. Todo para la gloria del Señor. Ahora mi amigo católico va a tener un minuto en el cual no puede hablar absolutamente nada del debate. Ni siquiera piensen bien, analicen, busquen bien y nada de eso. Y tampoco yo lo voy a hacer. Bueno, gracias a todos. Entonces, tiempo tuyo. Ok, muchas gracias a todos, tanto los hermanos católicos como los hermanos no católicos, por haber escuchado este debate entre el pastor Eduardo Gutiérrez y mi persona sobre el tema de los hermanos de Jesús. Ustedes escucharon pues las dos versiones de ambos, de uno de evangélico y otro de católico, y pues les recomiendo que los lean, que los estudien, que los escuchen y listo. Pues agradecerle también al pastor Gutiérrez por permitirme debatir con él en esta página de YouTube de su persona, y agradecidos con todo y deseándoles a todos que tengan una excelente noche y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Voy a medir mi tiempo en minutico. Bueno, gracias le doy a Dios por este debate. Para mí siempre es un gozo, es un placer tremendo poder exponer la palabra, exponer la escritura. Gracias le doy a mi amigo católico que ha sido pues excelente en el debate, muy respetuoso. Yo siempre respeto todo eso, así que estoy abierto para próximos debates con él. Gracias a todos los que nos han visto, tanto católicos como evangélicos, y ahora solo queda que compartan este video. Comparte este video, compártelo en todos lados, porque es para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora yo voy a cerrar el video, pero ahora mismo abro otro video para poder charlar con ustedes, con los que están en el chat. Así que no se vayan. Bendiciones.